La obra de ferrocarriles nace en el siglo XX, el día 20 de septiembre de 1909, llegando a pico truncado el 25 de noviembre de 1911. Bueno, la obra se comienza por la época de 1909. Finalmente en 1911 llega los rieles a pico truncado, ¿sí? Donde se hace una gran fiesta, un picnic. De allí comienza a funcionar el ramal. Originalmente, el ferrocarril recorrería un tramo desde Puerto Deseado hasta el lago Nahuel Huapi, pero lamentablemente no se concretará como lo tenían previsto, quedando trunca la obra a 283 kilómetros de Puerto Deseado, lugar que actualmente ocupa la ciudad de Las Heras. De Puerto Deseado a Truncado. En 1914 ya se inauguró la acera y ya seguía de Deseado a La Isla. Este proyecto fue creado por Ezequiel Ramos Mejía, ministro de Gobierno de Figueroa Alcorta. El objetivo principal de Ramos Mejías no apuntaba al favorecer económicamente, sino a cumplir el viejo propósito de poblar la región, es decir, que a raíz de esto se puede poblar el territorio. Se creó el ferrocarril por el señor Ezequiel Ramos Mejía, ministro de Gobierno de Figueroa Alcorta, al tener conocimiento del resultado obtenido en Estados Unidos de Norteamérica con el ferrocarril. Impulsa para que así se proyecte desde Puerto Deseado hasta el lago Nahuel Huapi por la precordillera. Era un buen afluente para radicarse y obtener distintos tipos de producción, las que más tarde serían trasladadas con un tren de trocha ancha hacia Puerto Deseado, puerto único en toda América, sobre el Atlántico, de aguas profundas, el cual no genera pérdidas en días de carga. Pero la legislatura impide esta obra, quedando concretada como terminal hasta el kilómetro 202, hoy pico truncado. Para hacer esta obra, en el siglo XIX, se hace un estudio previo para saber por dónde tendría que transitar, a través de hacer tanques de agua cada 20 kilómetros, dado que la máquina sería a vapor. Esto implica un estudio gravimétrico topográfico, que es lo que da los lugares exactos donde excavar para construir el tanque de agua. Los cimientos del tanque de agua, de la mesa giratoria del galpón de cargas, los cimientos del tanque de agua, de la mesa giratoria, del galpón de cargas y enfrente la estación, además del embarcadero de Hacienda y la casilla del caminero, marcan la fundación de lo que es hoy Pico Truncado. En este lugar comienza a formarse un pueblo con la llegada del ferrocarril. Antes no había nada. Este ferrocarril ha tenido en su periodo a diferentes jefes de estación. A cargo del ferrocarril siempre había un jefe. Bueno, don Nieto fue, pero yo no lo conocí. Después tuvo don Morini muchos años, después tuvo Temporelli, tuvo Rodiño. Ferrocarriles le da el nombre de kilómetro 200 a lo que hoy en día conocemos como pico truncado. Fue por mucho tiempo el kilometraje en la distancia, desde Puerto Deseado hasta hoy Pico Truncado, que era de 202 kilómetros. El ferrocarril permitió una comunicación fluida de toda la zona con la región, el país y el mundo exterior, ya que a través de este se transmitía la correspondencia, el teléfono a manivela y los diarios nacionales y extranjeros. Para traer correspondencia, mercadería y pasajeros. La gente iba a Puerto Deseado a comprar mercadería, ¿no es cierto? Y lo traíamos en el tren. En la farmacia, no había farmacias acá. Los remedios los traía el estafetero por el coche motor. Se le encargaba y él, por ejemplo, iba a la acera, que en la acera sí había farmacia, compraba y traía los remedios para acá. Hasta los ataúdes para hacer el velorio los traían en el coche motor. Acá en vagones cerrados para las casas de comercio. Después las casas de comercio distribuían acá. Y por ejemplo los extranjeros traían ya directamente la mercadería en el vagón,
ya para ellos, traían para todo el año. Sus vagones transportaban mercaderías de todo tipo, hasta pasajeros, un beneficio muy óptimo para los pobladores. Beneficiaba en el traslado de pasajeros, el traslado y transporte de carga, traía medicamentos, también traía un docente que impartía clases en el tiempo que estaba aquí en el andén de la estación, de nuestra estación. Y así es como nace la idea que Ferrocarriles le dona este edificio, que era Casilla de Camineros, lo dona para que aquí se funde la primera Escuela Normal Nacional número 8, que funcionó desde 1918 a 1950. Eso fue obra de Ferrocarriles. Entonces, como función, también tuvo la función que en sus vagones educaba, trasladaba gente, transportaba carga, trasladaba materiales, insumos, víveres. En la estación de kilómetro 200 se estima no más de 3 personas trabajando. Por estación, un jefe. En esta, por ejemplo, 2 personas más. Puerto Deseado era el centro del mismo, por lo tanto tenía gran cantidad de operarios. En los pobladores, la creación del ferrocarril tuvo un impacto positivo y prometedor. Bueno, para nosotros era una alegría cuando venía el autovía y cuando venía el tren. Claro, no había ningún entretenimiento. Entonces cuando venía el tren, nosotros ya de lejos, como esto es llano, de lejos veíamos el humo. Y ya nos íbamos a la estación a esperar el tren y a veces no conocíamos a la gente porque eran pobladores, ¿viste? Pero los saludábamos contentos nosotros porque era una distracción para nosotros. ¿Sí? Como pueblo en construcción, kilómetro 200 no contaba con representantes hasta el año 1949. Hasta entonces, las máximas autoridades eran el comisario, el jefe de estación y el maestro. Recién tiene un representante en el siglo XX, año 1949, cuando fue nombrado presidente de la Comisión de Fomento de Pico Truncado ad honorem el director de la Escuela Nacional Primaria número 8, señor Domingo Miguel Jiménez Faraldo, por el gobierno de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. El ferrocarril atraía a pobladores a la zona, que veían ahora un factor importante para instalarse y sentían el apoyo estatal para ello. La gran mayoría de sus pobladores, dedicados a la ganadería, vieron muy provechoso el avance de esta obra. Claro, sí, porque mientras el ferrocarril funcionó, estábamos mucha en la actividad de ganadería, ¿sí? Esa es la parte socioeconómica. Después, ya por la década del 50, con la actividad de gas y petróleo, la actividad petrolera, gasífera, que comienza no YPF, sino las comisiones de estudio del suelo, como era la sismográfica. Luego eso hace la exploración, los estudios, factibiliza que hay gas y petróleo y ya viene la empresa YPF, que allí ya tenemos un auge importantísimo, ¿sí? Con las empresas gas del Estado. Por supuesto que sí, y mucho mejoró la parte económica y la parte social, porque hay que ver que los primeros festivales, que fue en el año 1969, estaba en realidad, lo organizó y a partir de las empresas gas del Estado e YPF. Una vez detenido el funcionamiento del ferrocarril, se debió optar por alternativas como camiones, carros, entre otros. Por los camiones que son más ligeros, en el sentido de que el camión de Buenos Aires acá demora 3 días y el ferrocarril tiene que cargar, como viene en barco hasta el puerto y de ahí para acá demora mucho. Por una orden de la Legislatura Nacional, no se sabe aún por qué
El 15 de enero de 1978, el ferrocarril realizó su último viaje. El ferrocarril realizó su último viaje el 15 de enero de 1978. A partir de allí ya no funcionó más el ferrocarril, lo que sí había quedado la estructura de la estación, que era de chapa, donde allí funcionaba biblioteca, la Dirección de Cultura, como institución funcionaban talleres, ¿sí?, de cultura, de la actividad cultural. Y bueno, por un cortocircuito lamentablemente se incendió y no quedó nada. Aún no se conocen muy bien los motivos del incendio de la estación del ferrocarril de Pico Truncado, presentando dudas sobre quienes estaban a cargo en aquel momento. La estación se incendió el 1 de diciembre de 1996, un día domingo. Era caluroso, precioso el día, y era como las 18:30 cuando me acuerdo ver una nube oscura que se presentaba por la ventana del salón, y yo pensé en un tornado, porque era tan claro, tan azul, tan bonito estaba, que no me podía imaginar esa nube oscura. Y cuando me acerco veo que estaba hecha una pagoda el techo de la estación, en todo llama. No hay dolor que duela más que el dolor del alma, no se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma a quien quieres engañar. Según se dijo, por cortocircuito en la instalación eléctrica. Si se hubiera hecho la nueva instalación que necesitaba, no hubiera sucedido. Sí, con buen mantenimiento en cuanto a las instalaciones. Había que ver que era una estación muy antigua y en realidad faltaba mantenimiento, ¿sí?, en cuanto a instalaciones eléctricas y su infraestructura, por conservar lo que era antiguo, pero no tenía, me parece a mí, que faltaba mantenimiento. Sí. Las personas de la municipalidad que estaban a cargo del ferrocarril son los responsables. Esta enorme pérdida de la raíz de nuestra comunidad afecta hasta el corazón más duro, en sentimientos inculcados en cada palabra, en cada gesto y en cada lágrima de nuestros antiguos pobladores, al referirse al ferrocarril. No hace más que dar para reflexionar sobre lo que es nuestra historia y proyectar una nueva etapa. Enormemente. No hay medio de transporte terrestre que pueda llevar las toneladas que carga y acarrea con una sola máquina el ferrocarril. En ninguna parte del mundo se saca el ferrocarril, sino que se siguen colocando. Es una muy buena fuente de empleo y trabajo. Un dolor que hasta hoy, los que lo vivimos y nos tocaba ir con la frecuencia constante, porque todo nos lo traía él y todo nos lo llevaba también, como nos trasladaba a nosotros también, porque acá la comunicación era con ferrocarril hasta Puerto Deseado. Comodoro Rivadavia no tenía la importancia que tiene hoy, era Deseado la importancia mayor para el comercio y para todo en la zona, a raíz del ferrocarril. Pero hasta hoy lo sentimos muchísimo, muchísimo. Qué dolor terrible, qué frío. Bajón porque antes el que bien era un movimiento que tenía el pueblo con eso. Que le tiraba el ferrocarril y quedaron las vías muertas. Ese es un antes y un después, porque el ferrocarril era una vida. Después el ferrocarril fue prácticamente la muerte. Un dolor se nos fue gran parte de nuestra historia. Yo en realidad eso me emociona porque yo nací a una cuadra del ferrocarril y donde yo tuve la oportunidad de viajar y de compartir muchas horas en esa estación del ferrocarril. Entonces es algo que se ha ido gran parte de la historia de nosotros, los antiguos pobladores.
las cosas, así es esta vida. No me quiero conformar. Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía. Solo aprendo a lastimar. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja si no